Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero se encuentren muy bien, juiciositos en casa. Les envío un gran y fuerte abrazo. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de unión de conjuntos. ¿En qué consiste la unión de conjuntos? Vamos a enfatizar acerca de una palabrita muy importante, unión, que significa unir, reagrupar, ¿cierto? Entonces, tenemos que la unión de conjuntos es la reunión de todos los elementos de dos o más conjuntos. El símbolo de la unión de conjuntos es una U, pero una U como más abiertica. Ejemplos, dados los conjuntos, tenemos los siguientes conjuntos. A, que es igual, abrimos la llavecita 0, 1, 2, 3 y cerramos llavecita. B, que es 3, 4 y 5. Y el conjunto C. Recuerden que los conjuntos los podemos representar en un diagrama de llaves o un diagrama de Venn. Entonces, vamos a identificar lo que nos indica aquí. El conjunto C tenemos el 1 y el 2. Ahora, hallar y graficar. Tenemos que realizar, me dice, A unión B. Siempre que observemos este signo, significa unión. Entonces, A unión B es igual, tengo que unir el A y el B. O sea, tengo que unir el A y el B, los elementos de A con los elementos de B. Pero algo muy importante, los elementos que estén repetidos no se escriben sino una sola vez. Ejemplo, aquí está el 0, vamos a escribir el 0. En el conjunto A, el 1, en el conjunto A está el 2, vamos a escribir el 2, en el conjunto A está el 3 y también está en el conjunto B. Entonces significa que vamos a escribir un solo 3. Por eso los elementos repetidos se escriben una sola vez. Entonces escribimos el numerito 3, continuamos el 4 y el 5. Hemos realizado la unión del conjunto A con el conjunto B. Debemos de seguir también un orden muy importante. Así los elementos en algunas ocasiones estén en desorden, los vamos a organizar con su respectivo orden. Ahora, este es el conjunto entre llaves. Ahora lo vamos a realizar en el conjunto ¿qué? De diagrama de Venn. Escribimos, realizamos un diagrama de Venn, realizamos nuestra A, que es el conjunto A, y tenemos 0, 1, 2 y 3. Nuestro elemento B, ¿cierto? Nuestro conjunto B, vamos a realizar el diagrama de Venn y nuestro conjunto B. ¿Por qué hay acá este enlace? Significa que como se repite, en ambos conjuntos está el 3, entonces está en ambos conjuntos. Esta es, más adelante lo vamos a aprender qué es la intersección entre conjuntos. Por el momento nos vamos a enfatizar qué es la unión. Entonces realizamos B, que tenemos el elemento 3, 4 y 5. Ahora nos indica acá este conjunto, A unión C, los elementos de A con los elementos de C. Muy bien, entonces tenemos acá, ¿cómo nos quedaría la unión A unión C? Tenemos en el A el 0, 1, 2, 3 y el C pues el 1 y el 2. El 1 está aquí, ya lo hemos escrito, el 2 también está aquí, lo hemos escrito. Entonces nos queda 0, 1, 2, 3, no se van a escribir doble vez los elementos que se repiten. ¿Cómo lo representamos por medio de conjuntos? Escribimos que el conjunto A, tenemos acá es igual a, es 0, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3. Y el conjunto C es 1 y 2. Entonces encerramos los elementos del conjunto C, que es 1 y 2 y nos queda así. Elementos, la unión. Debemos de unir B unión C, los elementos de B, que es 3, 4 y 5, y los elementos de C, que es 1 y 2. Acá observamos que está en desorden, pero lo vamos a ubicar con su respectivo orden, o sea, nos quedaría así.
1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, B unión C es igual 1, 2, 3, 4, y 5, porque no hay más elementos. ¿Qué significa unir? Acá no hay elementos que se repiten. Si observamos, el B tiene 3, 4 y 5, el C tiene 1 y 2. No hay elementos que se repiten, por eso quedan conjuntos separaditos, porque no se repiten ninguno. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? Realizo mi diagrama de Venn y los escribo 3, 4 y 5. En mi conjunto C, realizo mi diagrama de Venn o lo grafico. Mi diagrama de Venn, le escribo su letra C y escribo 1 y 2. Por eso es unir. Debo de reunir, realizar la reunión de los elementos que me indican, en este caso B unión C. Recuerden que este es nuestro símbolo. Más adelante lo vamos a observar, acá tenemos mucho más grande nuestro símbolo para identificarlo y aprenderlo. Siempre que observemos este signo se llama unión, reunir, agrupar dos o más elementos que de dos o más conjuntos los vamos a reunir, por decirlo así, en uno solo. Vamos a continuar con más ejemplos. Decimos unión de conjuntos. Es un conjunto nuevo formado por todos los elementos sin repetir, lo que anteriormente les estaba diciendo, sin repetir los elementos, los conjuntos unidos. Se representa por la U. Ejemplo, tenemos el conjunto A, el 1, el 2 y el 3. Siempre todos los elementos deben de estar separados por medio de una coma. Mi conjunto B es 3, 4 y 5. Entonces, A unión B, que quiere decir que debo de unir todos los elementos que hay en A, los debo de unir con los elementos que hay en B. Siempre teniendo un respectivo orden. Entonces, ¿cuál es el orden? El 1 se escribe siempre, se va a simbolizar así. A unión, nuestro signo de unión. B en este caso, ¿por qué? Porque son el nombre que recibe cada uno de mis conjuntos. El signo igual, abrimos nuestra llave y los escribimos. 1, 2, 3, 4. El 3 está aquí y está aquí. No lo voy a volver a escribir sino una sola vez. 3, 4, 5. ¿Listo? Ahora tenemos aquí. Para preparar un jugo de frutas, Gabriel separa los ingredientes en dos conjuntos. Tenemos en el conjunto F, ¿cierto? Tenemos acá la papaya, la fresa y el banano. Y en el otro tenemos que la leche y la miel. Entonces, F es nuestro conjunto de papaya, fresa y banano. Nuestro conjunto P, que está también en nuestro diagrama de Venn, es la leche y la miel. Entonces, se halla la unión de los conjuntos F y P. Vamos a unir los elementos de ambos conjuntos. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a representarlo así. F unión P es igual, abrimos la llavecita, papaya, fresa, banano, leche y miel. Como no hay más elementos, voy a cerrar mi llavecita. Entonces, el conjunto unión está formado por los elementos de ambos conjuntos. Es muy importante identificar qué es unir, reunir. Ahora realizamos esto, muchos más ejemplos para tener mayor claridad. Sean los conjuntos. Ahora aquí tenemos que nuestro conjunto se llama E y es 2, 5, 7 y 8. Y el conjunto F, 5, 7 y 9. Entonces me dice aquí, calcular E unión F. Debo de reunir los elementos que están en E, los debo de unir con los elementos que están en F. Entonces, ¿cómo se hace? E unión F, la solución. Tenemos acá 2, ¿cierto? 5, 7, 8,
pero mira acá y el F 5, 7 y 9. Observemos que el 5 se repite también, se encuentra en el F. Solamente lo vamos a escribir una vez. El 7 también está en ambas partes, entonces lo vamos a escribir una sola vez. Por consiguiente, E unión F, ¿cierto? La unión, el conjunto quedó formado así. E unión F es igual a 2, 5, ¿cierto? El 7, que está en ambos lados, el 8 y el 9. Acá enfatizo de que como el 5 y el 7 se encuentra en ambos conjuntos, solamente se va a escribir una vez. ¿Cómo nos quedaría en el diagrama de Venn? Vamos a realizar nuestro diagrama de Venn y nuestra letra E. ¿Cuáles son los elementos del conjunto E? 2, 5, 7 y 8. ¿Cuáles son los elementos del conjunto F? Realizamos también nuestro diagrama de Venn y recuerden cómo se compartía el 5 y el 7 debe de representar así. Entonces me queda 5, 7 y 9. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora vamos acá a tomar acá este otro ejercicio. La unión de dos conjuntos es otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a esos dos conjuntos. Mira, volvemos a repetir que este es nuestro conjunto de unión, nuestro símbolo, y me dice que tengo acá este conjunto, E, 1, 2, 3, 4 y 5. En el F también hay estos elementos, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es la unión? Acá lo represento, que la unión es reunir los elementos que están en ambos conjuntos, tanto en el conjunto E como en el conjunto F. ¿Cómo me queda representado E unión F? Es igual, trazo mi llavecita y escribo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Como ya no hay más elementos, simplemente cierro mi llavecita. Muy bien, mis queridos estudiantes, este es un tema muy, pero muy fácil, muy chévere. Vamos a realizar ejercicios para practicar acerca de lo aprendido y de lo observado. Tener en cuenta la actividad interactiva que les voy a enviar para así leer, interpretar y resolver perfectamente. Muy bien, mis chicos, un abrazo.